Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la redacción del diario El País de Madrid. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. 4 de julio, día festivo en Estados Unidos y puente festivo en algunos otros países de América Latina, y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, el director adjunto del periódico El País, quien fuera corresponsal en Washington por varios años, José Manuel Calvo. Bienvenido a esta mesa, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Está también con nosotros Jorge Mari Rodríguez, editorialista internacional del País y quien fuera corresponsal en otros países como Argentina. Bienvenido también. Muchas gracias, Juan Carlos. 4 de julio, decíamos, José Manuel, hace 271 años, se conoció la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 241 años. Claro, sí. Es que las matemáticas mías. Exactamente. Bueno, y aquí el primer asunto es, llega este primer 4 de julio Donald Trump como presidente de Estados Unidos, como inquilino de la Casa Blanca. ¿Cuál es su percepción sobre este aniversario con Trump ahí en la avenida Pensilvania? Bueno, los 241 años es una prueba de resistencia de la República, que es lo que es Estados Unidos, más que una democracia. Y llega en un momento complicado, 5 meses después, con un Trump que cada 24 horas se nos quedan atrás los calificativos que habíamos empleado 24 horas antes. ¡Qué barbaridad lo que ha dicho! ¿Pero qué es lo que ha dicho? No, eso ya quedó viejo. Ahora dijo otra cosa más tremenda. Y ahora dijo otra. Seriamente hablando, lo más inquietante y novedoso es la imprevisibilidad. No sabemos. Realmente no sabemos qué va a decir, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué va a ocurrir con él. Eso tiene una parte entretenida y tiene otra parte preocupante. A mí me preocupa más, porque ahora vivo en Madrid, que las consecuencias para el resto del mundo, no tanto para Estados Unidos. Me preocupa qué va a decir esta semana Trump cuando se reúna con los líderes del G20 en Hamburgo. Me preocupa en qué va a acabar su bronca con el presidente chino. Me preocupa si está a bien o está a mal con el presidente ruso. Me preocupa que intervenga en el lío entre Arabia Saudí y Qatar. Son muchos sitios en el mundo donde hay muchas zonas complicadas. La imprevisibilidad es una enorme complicación y siempre, o no, mejor dicho, muchas veces cuando los presidentes americanos han tenido líos por acá y por allá, al final todo no se sabe muy bien qué o cómo acaba en una pequeña guerra para distraer la atención, reunir. En fin, no quiero sobre esto sugerir nada con Corea del Norte, Asia, nada de nada, ¿no? Solo que esta imprevisibilidad en este aniversario, 241 años, cuando él lleva 5 meses en la Casa Blanca, no es como para quedarse muy tranquilos. Jorge Manuel Rodríguez. Yo me quedo más en que el 4 de julio es una festividad que está por encima de la persona concreta que esté ocupando la Casa Blanca. Es una fiesta no solo del pueblo estadounidense, sino también de gente en todo el mundo a la que le gusta vivir en libertad y vivir en democracia. Y en ese sentido, Estados Unidos tiene que seguir siendo esa tierra de promesa, esa tierra donde la gente que lo está pasando mal en todo el mundo pueda mirar con esperanza y pueda desarrollar su sueño. Muchas veces estamos contaminados del lenguaje cínico de, bueno, esto del sueño americano no es verdad, esto todo lo mueven intereses económicos. Puede haber parte de verdad en eso, pero no es menos cierto que durante estos más de 200 años, cientos de millones de personas procedentes de todo el mundo que no lo tenían nada, han llegado a Estados Unidos y han hecho allí su vida. Y eso lo han celebrado cada 4 de julio. Yo me quedo con eso. Bueno, quiero seguir con usted, Jorge. Hay, en las últimas horas ha habido una gran controversia en Estados Unidos por la postura del presidente Donald Trump con respecto a los medios de comunicación. Así ha sido desde el 20 de enero cuando él tomó posesión del cargo. Incluso, en cierta medida, ganó las elecciones por eso, por su rechazo a la prensa, una posición que comparten muchos ciudadanos estadounidenses. Lo último que pasó el fin de semana tiene que ver con el video que publicó Donald Trump por su cuenta de Twitter, en el que aparece él golpeando a otra persona. El rostro no se ve, el de la otra persona simplemente está reemplazado el rostro por el logotipo de la cadena CNN. Trump le pega un puño y lo arroja al suelo, lo tira al suelo. Posteriormente aparece un logotipo, en lugar de CNN dice Fake News Network, en lugar de Cable News Network, es decir, noticias, cadena de noticias falsas. Hay un artículo en Columbia Journalism Review, la revista de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia,
que es una de las facultades más antiguas del mundo, fundada en 1912 precisamente por Joseph Pulitzer, esta escuela, y cuenta cómo Trump le ha declarado una guerra a la prensa, pero dice que posiblemente no se está saliendo con la suya el señor Trump. Hace un recuento de lo que ha pasado con el periódico The New York Times. Cuando ganó Trump las elecciones, Dean Baquet, el director del Times, estaba muy preocupado, incluso publicaron una carta abierta con el señor Arthur Sulzberger, que es el propietario, el mayor accionista del diario The New York Times. Y ha empezado este tira y afloje entre Trump y la gran prensa. Pero ¿cuál es el resultado para el Times, según Columbia Journalism Review? En los 2 últimos trimestres, el New York Times ha aumentado en 600,000 el número de suscriptores por Internet. Esto es un 500% más que el total de lo que había aumentado eso los 7 trimestres anteriores a estos que estoy mencionando. Por otro lado, dice este artículo que el número de ejemplares en circulación en el periódico tampoco van mal, y da otros datos también sobre las cadenas de televisión por cable. MSNBC, la cadena en donde está el programa Morning Joe, donde estaba Mika Brzezinski, la presentadora agredida por Trump también por su cuenta de Twitter, en lo que es el horario AAA, el prime time que se llama en inglés, ha tenido un aumento del 86% en el número de personas que ven la cadena, en el horario normal del 72%. Y la CNN, en el horario prime, como se diría en inglés, ha tenido un aumento del 10% y en el horario normal del 25%. ¿Está perdiendo Trump la pelea con los medios de comunicación? Yo sobre esto diría un par de cosas. La primera puede sonar a broma, pero no lo es en absoluto. A Trump hay que decirle como a los hijos adolescentes: deja ya Twitter y mira la realidad. Está bien que hoy sea 4 de julio, porque no es una casualidad que el primer lugar donde se desarrolló la prensa libre y, digamos, el periodismo que hemos aprendido en el resto del mundo haya sido Estados Unidos, porque la prensa libre va con la democracia, va siempre con la democracia. Y en este aspecto Trump se equivoca completamente. Se equivoca completamente porque efectivamente los medios estadounidenses, igual que los de otros países, pero los medios de países democráticos pueden cometer errores y pueden tener sus filas y sus fobias, pero tienen un papel fundamental. Hay un viejo adagio periodístico que dice que los periódicos crecen en la oposición. Es decir, es un poco esquizofrénico, porque un periódico de una cierta ideología quiere que gane su candidato, pero si gana el otro candidato es positivo, porque ellos van a crecer. Y eso es lo que está haciendo Trump. Trump no se da cuenta que cuanto más está atacando a la prensa, le está dando mayor credibilidad, sobre todo porque son unos ataques tan burdos, tan zafios, de un nivel tan absolutamente bajo, indignos de un presidente de Estados Unidos, que lo que hacen es refuerzan su posición, la posición de los medios. José Manuel Carlos. Pero, yo me alegro mucho de que le vaya bien a los medios de calidad, que le vaya bien a los contendientes. Mi pero es el efecto destructor que tienen estos ataques en la relación entre sociedad y prensa. Primero, el efecto polarizador, agitar unas comunidades contra otras, unas ciudades contra otros. Yo creo que eso ha alcanzado cotas preocupantes en Estados Unidos. Ha aumentado la polarización que había. Pero segundo, el nivel de confianza de los ciudadanos en los medios está en un nivel muy bajo. Gallup empezó a hacer la pregunta: ¿cuánto se fía usted de sus medios? Hace unos 50 años. En ese momento, en el año 1972, el 72% decían que confiaba, porque estaba Watergate, porque estaba la cobertura de la guerra de Vietnam, ese tipo de cosas. 72%. Hace 15 años eso había bajado al 55%. Hoy está en el 32%. Un tercio de estadounidenses le dan un papel de confianza, según otros sondeos es todavía peor, pero le dan un papel de confianza. No me parece bien, no me gusta. Me alegro por aquellos a los que les vaya bien en la oposición. No me alegro por el efecto destructor, por el deterioro, por la pelea, que creo que además en última instancia será mala para el presidente y para la institución, ¿no? Pero me parece una mala noticia, a pesar de que hay otros sondeos que dicen que si tuvieran que elegir, la gente, una mayoría, cree más en la prensa que en Trump.
Ya que estamos hablando de 4 de julio, José Manuel, quería seguir con usted porque la revista The Economist, el semanario británico, posiblemente la mejor revista del mundo, hace una reseña de un libro con respecto a Estados Unidos. Un libro escrito por Richard Reeves, un investigador inglés que está en el Brookings Institution, posiblemente el think tank o el centro de pensamiento y análisis más poderoso de Estados Unidos. El título del artículo es ¿por qué lo que importa no es el 1% sino el 20%? Y ese es el gran problema. Aquí hace alusión él a lo que señalaba el precandidato presidencial demócrata en Estados Unidos, Bernie Sanders, senador de New England, del noreste de Estados Unidos. Él manifestaba en un momento dado que lo que pasa en Estados Unidos es que el 1% de la gente más adinerada, de los más ricos, ganan mucho más dinero que el resto de la sociedad, cosa que es cierta. Bueno, el análisis de Reeves, en un libro titulado Dreams Holders, que quiere decir como acaparadores que sueñan, como el 20% de la clase alta es el verdadero problema. Lo que señala este libro es lo siguiente. Dice, mire, de 1979 al año 2013, los ingresos del 80% más bajo de la población en Estados Unidos, es decir, de 8 de cada 10 ciudadanos que están en el segmento más bajo, esos ingresos aumentaron un 42%. ¿Qué pasó también del año 79 al 2013 con los ingresos del 19% de la población, casi del 20%, que aumentaron el 70%, casi el doble de lo que aumentaron para el 80% más bajo? Y el ingreso por ciento del 1%, el ingreso del 1% más adinerado aumentó un 192% del año 79 al 2013. Por supuesto, lo que señala el libro es que el problema está en el 20%, que es un margen de la clase media alta que está ganando mucho más dinero que los demás. Esto con otro agravante, y es que los beneficios tributarios para ese 20% son mucho mejores que para el 80% que está más abajo. ¿Quiere decir esto entonces que la desigualdad en Estados Unidos aumentará y aumentará y aumentará? La desigualdad ha estado siempre ahí y es posible que siga aumentando. El asunto en estas estadísticas, no sé si se refleja, que a mí me parece más preocupante, es la movilidad, más que la desigualdad. Acabamos de hablar de que Estados Unidos es un polo de atracción para muchas personas del mundo por razones políticas y económicas. Eso era verdad, sigue siendo verdad, pero eso era verdad o era una verdad mayor cuando la escala, el ascensor social funcionaban. La impresión que da, aparte de la desigualdad y del aumento, como demuestran esas cifras, es que se ha atascado un poco. Así que me parece más preocupante que haya menos movilidad, menos acceso, más dificultad del tópico, del sueño americano, que el hecho de que la desigualdad persista. Que no celebro que haya desigualdad. Digo que me preocupa más que se hayan cegado los caminos para cambiar de estatus, para pasar a ser otra cosa, para atender como mesero en un bar y con las propinas pagar unos estudios nocturnos, tener un trabajo mejor, etcétera. Eso que ha funcionado siempre, eso es lo que yo creo que está en cuestión. Hay menos movilidad social, menos oportunidad, independientemente de que la desigualdad haya aumentado. Jorge. Yo creo que efectivamente el problema es la escala. Me parece un poco erróneo por parte del libro, digamos, cargar la culpa como hace en la clase media acomodada, sobre todo tachándoles de acaparadores de sueños. Es decir, esas personas que han logrado, que probablemente, según el sistema de escala, probablemente sus padres no estaban en la clase media acomodada. Es decir, cuando ha habido un trabajo de 3 o 4 generaciones, no son acaparadores, es que lo han conseguido. Y son un 20%, es que hay que mirar que es una proporción muy alta de la población total. Ese mismo libro dice que entre el año 2000 y el 2013 tampoco les ha ido tan bien. Es decir, el problema de la distribución, de la desigualdad social, no la tienen las personas que han conseguido una posición acomodada, que no rica, con su esfuerzo. Lo tiene a lo mejor un sistema fiscal que es injusto, pero no podemos ir contra el 20% de una población simplemente porque le ha ido bien. A mí me parece que es un planteamiento bastante demagogo. Es cierto que las clases menos favorecidas necesitan ayuda y probablemente necesiten unas políticas sociales de ayuda a través de una redistribución justa de impuestos. Pero me parece que ir contra la clase a la que le ha ido bien precisamente porque ha trabajado, pues no es lo más adecuado en un sistema de libre mercado. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la redacción del diario El País de Madrid. Jorge, hay noticias de Emmanuel Macron, el nuevo presidente de Francia, que está en el poder desde el 14 de mayo. Ha pronunciado un discurso sobre el Estado de la Nación, que se llama en varios países, y en esta ocasión lo convocó y convocó al Parlamento, al Palacio de Versalles, el que construyó Luis XIV, el rey Sol, el que decía «L'État c'est moi», el Estado soy yo. Incluso hubo críticas porque algunos dijeron que Macron es muy imperial, que se siente muy poderoso. Líderes de izquierda como Jean-Luc Mélenchon lo han censurado por esto. ¿Qué dijo Macron este lunes en Versalles? Quiere proponer un recorte en el número de escaños en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, de 577 a 385, un 20%. Y en el Senado de 348 a 232. Ha dicho, por otra parte, que la Unión Europea debería recortar en cierto modo la burocracia y que hay que revitalizarla, cosa que piensan algunos dirigentes europeos. ¿Logrará hacer todo esto Macron? Es importante lo que dijo Macron este día lunes en Versalles. Yo creo que es un guiño de Macron un poco al pueblo, dado que estaba en Versalles y que ahora se dirige Francia hacia el 14 de julio, que es su fiesta nacional. Realmente, dado el sistema electoral francés, es muy complicado reducir el número de diputados en la Asamblea Nacional. Tú dile a un departamento que a partir de ahora no va a elegir ya a su representante, sino que va a compartir con el departamento de al lado la elección del mismo representante. Y además, que eso no es una reducción simbólica, es una reducción realmente grande, que implica además reconfigurar el sistema de mayorías y contrapesos, comisiones, en fin, un lío monumental que, como declaración de principios de que debe recortar gastos porque él se los va a exigir a los franceses, bastantes sacrificios, no está mal, pero es un brindis al sol o al rey sol. José Manuel Caro. Bueno, Macron está haciendo, es un proyecto apasionante, él está tomando de la derecha y tomando de la izquierda, y gracias a eso ha ganado a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Ojalá le salgan bien sus reformas, las político-institucionales no van a ser las más complicadas, las económicas, esas sí van a ser muy difíciles, las reformas sobre las horas de trabajo, sobre la contratación laboral, sobre aquellas que, según los expertos, hacen que Francia esté un poco a la zaga. Ojalá le vaya bien a Macron. A mí me gustaría que le vaya bien a Mercron. Es decir, a Merkel y a Macron, porque a Mercosí le fue regular, a Merkel y a Sarkozy, y ahora es vital, sobre todo esta semana, es vital que ese eje de Francia y Alemania vaya bien. Esta es la semana en la que se van a reunir el G20 en Hamburgo y ese eje tiene que funcionar. El presidente Trump va a venir aquí a azuzar a la división entre Europa, a animar a regímenes como el de Polonia y el de Hungría, los más iliberales, frente a las democracias como las occidentales que están consiguiendo controlar a los populismos. Es fundamental que ese eje vaya bien para el futuro de Europa y para la gobernanza global, así que ojalá a Macron le salgan bien las cosas y a Macron también. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la redacción del diario El País de Madrid. Último minuto, Jorge María Rodríguez, la revista The Economist publica un artículo según el cual en Estados Unidos se transportan 2 millones de mascotas al año, de todo tipo de mascotas, desde ratas grandes, dice incluso perros, gatos, caballos y demás. Y cuenta cómo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York han abierto una empresa privada, un terminal 24 horas para cuidar a estas mascotas. Por ejemplo, los caballos, para que se distensionen, y está demostrado, les ponen música cantada por Luciano Pavarotti. Los caballos tienen buen gusto. Repito, abierto 24 horas. ¿Le llama la atención esta noticia? Yo, como usuario del avión, tengo que decir que al paso que va esto, y como usuario de la clase coach, turista, voy a preferir ir a la terminal de animales que a la clase turista de algunas compañías, porque me voy a sentir mejor bien tratado, porque desde luego ni sala de espera, ni Luciano Pavarotti cantando nada. Lo veo muy insensible a mi compañero. En plena era de la preocupación animal, tengo una amiga que acaba de decir que lleva a su perra al osteópata porque está débil. Tengo otros amigos que van a psicólogos de perros y gatos. Estamos empezando a psicólogos, claro, porque los animales se estresan por culpa de
comentarios insensibles. Estamos discutiendo sobre los derechos de los animales, el alma de los animales, los grandes monos y grandes primates, así que ¿cómo no van a tener esas atenciones en aeropuertos? Es lo mínimo que pueden tener hoy en día. Es un asunto que tenemos que tomarnos muy en serio. Gracias por haber estado aquí, José Manuel Calvo. Gracias, Jorge Mario Rodríguez. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.